la música, el sonido. Y pues vamos a empezar a ensayar. Vamos a empezar. Voy a desarrollar las dos tesis que hice de licenciatura, que se llama Te Escucho Floración, que básicamente es una traducción del sistema genético al sistema musical. Les voy a ir contando un poquito cuáles fueron las limitantes de este proceso del diseño de sonificación o musicalización, que son los métodos de traducción. Y después mi tesis que hice en la maestría en tecnología musical, que se llamó El sonido de la vida vegetal, y cómo las herramientas tecnológicas nos dan posibilidades de abarcar mucha más información, sabiendo que el ADN pues, es un mundo de información. A final de cuentas, este sistema que desarrollé en la maestría pues es un sistema de traducción de ADN, entonces lo podemos ocupar para cualquier especie, no únicamente para las plantas, también se puede para los humanos, se puede para cualquier organismo vivo. Y pues traje el ADN del ajolote sonificado también para que lo escuchen y escuchen las diferencias, lo que es el ADN de una planta al ADN de un ajolote. Y en internet también tengo el ADN que codifica la espiga de coronavirus y al receptor a lo de coronavirus, y ahí también lo pueden escuchar y ver las diferencias de cómo se escucha el ADN de un virus a cómo se escucha el ADN humano. Entonces les voy a explicar un poquito de cómo se hizo este sistema. Y finalmente les voy a hablar de Diálogos con la Flora, que es un proyecto independiente que inició en el 2018 con mis compañeros de la maestría, porque teníamos la inquietud de abarcar temas ambientales desde el arte sonoro, y que finalmente, pues actualmente, este proyecto que deriva de Diálogos, que se llama Arbences, y les traigo un video también que es un enfoque mucho más estético, más musical. Vamos a tocar, vamos a las tocadas, como más social, más amable. Entonces también les traigo un videito de todas las cosas que vamos haciendo. Entonces, cabe recalcar que todo lo que he llevado a cabo en mi proceso, tanto de investigación como artístico, sigue estos objetivos de conocer a la naturaleza, de valorar a la naturaleza y de asumir un papel a favor de ella. Casi todo lo que hago, incluso en el tatuaje o en la ilustración biológica, trato de hacer ilustración naturalista. Entonces trato de llevar un poquito este mensaje ecológico a través del arte y asumir papeles más sensibles ante la naturaleza y que nos hagan pues hacer algo pues por ella, ¿no? Hay muchas problemáticas ambientales y creo que es importante considerarlas. Y muchas veces me preguntan ¿por qué desde el arte? ¿Por qué desde el sonido? ¿Por qué desde la ilustración? Pues a final de cuentas son caminos muy sensibles que nos sensibilizan y nos hacen personas más conscientes de lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que consumimos, de lo que vestimos. Todo tiene que ver con el medio natural. Entonces me dicen, ¿cómo lo vas a hacer? Porque esa fue como una cuestión que me han hecho desde la licenciatura. ¿Cómo vas a hacer este proceso? Los audios los tengo separados porque no podemos conectar, pero cuando nosotros vemos esto, y es un sonido muy simple, pero nos está informando de algo. En la naturaleza o en nuestras casas, cuando ponemos las campanitas de viento, esto nos está informando algo. ¿Alguien me quiere decir qué nos está informando cuando empiezan a sonar estas campanas? Que hay corrientes de aire, exactamente. A veces sonidos tan simples, mecanismos tan simples nos ofrecen información, y es de ahí de donde nace toda esta inquietud de generar sonido. Que a final de cuentas, cuando nosotros estamos estudiando, yo no estoy segura si aquí en veterinaria, no sé su programa, pero si ven algo de genética y ADN, ¿sí? Pues justamente cuando vemos genética nos damos cuenta que es un sistema, que lo hemos definido, lo han caracterizado, lo han sistematizado, tiene componentes, que al final en su información organizada nos va a generar un lenguaje, un mensaje, y al final de cuentas lo vamos a ver reflejado en la naturaleza. Esto es la base de toda la traducción de musicalización y de sonificación, porque tanto el sistema musical, el sistema sonoro y el sistema genético tienen componentes, son información, y que se organizan de cierto modo que podemos pues hacer traducción de un sistema al otro. Entonces, pues aquí les traigo un pequeño video
esperen, ay, perdón, se los quité. Bueno, ya no se escuchó todo porque tengo... Pero bueno, la idea de que escuchen esto es que se obtuvo música, se obtuvieron partituras a través de los codones, que son estos conjuntos de 3 bases nitrogenadas para la codificación de aminoácidos, y que se codificaban factores transcripcionales y que estos factores transcripcionales activaban otro gen. Entonces hicimos un disco musical de toda la vía de señalización para la floración. Estuvo bien bonito porque hubo un montón de músicos involucrados que de repente me decían, yo no sé leer esto, porque a mí me pareció que estaba padre poner estas partituras y poner las estructuras tridimensionales de las proteínas o los factores transcripcionales y decir, ay, pues ahí hagan así como una modulación musical y no sé qué, y los músicos así de, yo no sé ni qué son esas letras, y estuvo bien complejo la comunicación, y es ahí donde me topé con el primer como limitante, que yo no me podía comunicar desde la biología con el músico, y el músico no me podía comunicar lo de la interpretación hacia la biología. Entonces empezamos desde ahí con muchos problemas porque dije, está muy complicado. Pero bueno, eso fue, salió el disco, bien o mal grabado, pues se hizo ahí el esfuerzo. Pero bueno, fueron los primeros pasos. Después empecé con este proceso de conocer las nuevas tecnologías, los software con la programación, y que yo podía hacer el uso, porque aparte el de la maestría me lo chuté a mano, hice los codones y hice las partituras a mano y luego se las pasé, y no, fue un trabajo muy pesado, muy difícil, y luego me dijeron, hay software que te hacen la traducción, y yo, pues bueno, no los conozco, vamos a conocerlos, y es ahí de donde sale este proyecto, donde además va a tomar elementos transdisciplinarios, donde no puede ser un trabajo en solitario. Esto es una regla, si van a hacer trabajos transdisciplinarios, forzosamente tienen que trabajar en equipo. En este trabajo hubo químicos, hubo biólogos, hubo programadores, artistas sonoros, hubo una cantidad de gente que estuvo, pues, no sé, como integrada para poder hacer este trabajo de tesis, que fue el sonido de la vida vegetal. Es multidimensional, no podía yo hablar de biología únicamente, tenía que también conocer, estuvo mi maestro de acústica que me enseñó todo lo que tenía que considerar el sistema sonoro. Hay muchos límites, porque la comunicación siento que es el límite más complejo, y que no podemos separar lo que somos nosotros con nuestra investigación. Muchas veces en el método científico les dicen que tiene que ser reproducible, y a veces la experimentación no es así, dejamos de fuera lo que somos nosotros y los factores de nuestro sujeto que afectan el objeto de estudio. Entonces, eso es algo bien importante que se reconoce dentro de la transdisciplinariedad, que no podemos separar el objeto del sujeto. Les recomiendo mucho un libro, no sé si lo han leído, de Sistemas Complejos de Moran, y él explica mucho esta conexión dentro de las investigaciones duras, que no la podemos separar. Entonces es un bonito libro que nos abre como este panorama al estudio de la realidad, tanto desde el arte como desde la ciencia, y pues fomentar este diálogo, ¿no?, entre disciplinas, que muchas veces está truncado, que yo como biólogo, ni con los veterinarios, ¿no? que en la facultad es así. Pero no, ya después de esto, pues es súper bonito y enriquecedor llevar un diálogo. Incluso, no sé, váyanse a sociales y platiquen, o con los antropólogos, no sé, los matemáticos, los físicos también, pero dialoguen con otras disciplinas, no se casen con la veterinaria. Entonces creo que esto es como un punto muy importante, sobre todo para las nuevas investigaciones que se tienen que llevar y que forzosamente deben tener este elemento, la transdisciplinariedad. Entonces, ahí está mi método muy simplificado de lo que fue la tesis. Teníamos una dimensión biológica que le iba a dar un significado, teníamos una dimensión tecnológica para poder sintetizar el sonido, y teníamos una dimensión estética, que era el arte. ¿Cómo voy a presentar ese sonido a la sociedad? Yo no puedo hacer una investigación y dejarla en mi tesis en la biblioteca. No, la investigación tiene que salir.
Y esto es lo que dice también la transdisciplinariedad. Si tu investigación no sale de la academia, no tiene ningún sentido que la hagan. Entonces, es bien importante que consideren esto. En mi caso, obviamente, yo me fui por la parte estética, pero pues hay un montón de posibilidades. Entonces, pues, si tienen dudas o algo así, igual me pueden preguntar también, para que no los llene de información. Porque ya vamos a pasar a la parte técnica, y a lo mejor ahí se confunden, pero me pueden decir, yo no entendí. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió? Ay, la verdad, en una fiesta, así, platicando con mis amigos. Fácil, de, hacemos esto, y pues la única que dije, sí, yo lo voy a hacer. Todos dijimos que sí, pero me robé la idea. No, pero sí platicando en una fiestita, fácil de. Y llevábamos genética y yo estaba estudiando técnico en música. Entonces como que conectaron las neuronas. Bueno, voy a seguir entonces, si alguien más tiene preguntas hasta acá, ¿no? Entonces seguimos. Por ejemplo, cuando estudiábamos genética nos decían, es que tenemos unidades discretas que en su interacción van a codificar ciertas cosas. Y luego veíamos la música y decían, es que tenemos también componentes o unidades discretas que en su coordinación van a codificar algo, música. Y cuando entré a la tecnología musical, hablando del sistema sonoro, también me dijeron lo mismo. Yo así como, no manches, todo funciona igual. Entonces teníamos ondas simples que en su interacción también iban a codificar algo. Y es ahí de donde yo digo, bueno, entonces vamos a hacer la traducción. Las bases nitrogenadas tienen cierta información en sus estructuras químicas que podemos llevar a la síntesis de sonido en ondas simples. Ahorita les voy a explicar un poco más para que... Cuando nosotros hablamos de ondas simples, son estas ondas sinusoides, que de hecho no existen en la naturaleza, siempre son ondas sintéticas, se sintetizan a partir de un software. Todo el sonido que nosotros escuchamos naturalmente es sonido complejo, que es una relación de estas ondas simples y que poco a poco se van complejizando y generan estas tímbricas, que un violín suena a violín, que una guitarra suena a guitarra. Entonces, a mí se me hizo muy interesante decir, bueno, entonces si yo hago una síntesis aditiva a partir de una síntesis de onda simple que vayan en función de la información bioquímica, entonces voy a tener como resultado un sonido complejo que va a derivar de lo que son los organismos vivos al sonido. Esa fue mi hipótesis. Yo dije, igual suena chido, igual no suena chido, no sé, pero yo dije, lo vamos a hacer así, no le voy a meter mano, no le voy a machetear ahí los datos. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces también aquí cito a Morán, donde dice que las definiciones se vuelven comienzos interesantes para una organización, ¿no? Entonces yo decía, bueno, entonces yo tengo mis definiciones biológicas que son el punto de partida para hacer arte. Y el software, pues es Super Collider, así se llama. ¿Alguien lo conoce? ¿A alguien le gusta el arte sonoro? Aquí no no importa. Vayan a conocer un poquito de qué es el arte sonoro, que deriva un poco de la música. Son parecidos, pero el arte sonoro tiene que ver más con el sistema sonoro y no con la música como tal, con el sistema musical. Dentro de la sonificación tienen tres aspectos que también se me hacía muy interesante, que la primera era hacer un diseño de sonificación y después implementar el algoritmo en un software para finalmente cómo ponemos ese algoritmo con el usuario. Entonces a mí se me ocurre hacer dos sonificaciones, una que tenga que ver con la síntesis de aminoácidos y otra que tenga que ver con el genoma total de la planta. Entonces tengo una micro, que le llamé micro, que tiene que ver con los 5 cromosomas de Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo en las ciencias, y los genes Matchbox que se están expresando en cada ciclo de la planta, desde que germina, crece y pues fructifica y se vuelve a hacer el ciclo. Acá les traigo un sonidito. Espero que no suene muy feo. Esa es una onda sinusoide simple. Suena
suena horrible, suena así como a alarma del celular Nokia del viejito, que todos decían, ya apáguenlo. Pues es una onda simple, no existe en la naturaleza, solo a partir de medios digitales. A mí dije, bueno, tenemos un montón de información, los parámetros que siguen estas ondas sinusoides es frecuencia, qué tan agudo, qué tan grave es, batimentos, cuando se juntan, cuánto se van a desfasar para que hagan como trémolo, el volumen ya saben qué es, el paneo, que tiene que ver la salida, si es derecha o izquierda, o si son 4 o 8, en qué salida va a ir saliendo este audio, y la envolvente, que es el tiempo de vida de una onda simple, desde cómo crece a cómo se muere. Entonces puede ser así como despacio, puede ser pic, como una batería, ¿no? Un sonido rápido. Entonces teníamos un montón de parámetros ahí para que se pudiera jugar con los datos. Entonces, ya que teníamos toda esta información y que la relacionamos con las estructuras químicas de cada base nitrogenada, resultaron ondas un poquito más complejas por individual, que aquí se ven, están cambiando, ya no es esta onda simple sinusoide, empiezan a cambiar. Y yo dije, bueno, entonces ahora vamos a poner los 5 cromosomas a sonar juntos y a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver si se complejiza más el sonido, o tal vez no, a lo mejor suena bien gacho. Entonces, teníamos, pues básicamente los softwares funcionan a partir de números, había que convertir toda la información a números, pero de manera coherente, no era poner números por poner números, sino que tuvieran una coherencia y que nos explicaran algo dentro de la información bioquímica y del desarrollo de la planta. Entonces aquí tenemos un esquema muy simple de la codificación de aminoácidos, es muy sencillo, pues tenemos codones, que es un arreglo de 3 bases nitrogenadas, y que tenemos también un sesgo del codón, porque pues de la combinatoria son 64 y aminoácidos solo tenemos 21, entonces hay más combinatorias para codificar ciertos aminoácidos que aminoácidos, ¿no? Porque son menos. Y tuvimos esta tablita al final donde teníamos las etapas del ciclo de vida de la planta Arabidopsis thaliana y los genes que están expresándose en qué momento de su desarrollo en el tiempo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de que está la etapa vegetativa y los genes que se están expresando en el cromosoma tal. Esto es bien importante hablar del sesgo del codón, porque esta información me hizo como reflexionar mucho. El sesgo va a ser diferente a las plantas que al humano. Por ejemplo, si nosotros vamos a codificar este aminoácido, la planta prefiere codificarlo por ATT, mientras que los humanos preferimos codificar el mismo aminoácido por una combinatoria diferente. Entonces esta información me podría dar como elementos que variaran un poquito el sonido. Entonces es bien importante porque aparte el sesgo depende de la especie. Sí, me escuché muy bióloga, no, ¿verdad? Borren eso. Entonces seguimos teniendo nuestros números para poder generar nuestra programación en el software. Estas son nuestras envolventes. Unas iban a tener un pico de intensidad más alto y otras iban a ser como notas más planitas. Bueno, no notas, sonidos sinusoides más planitos. Al final, lo que se desarrolló fue una sonificación base, como una nota pedal, y que hubiera diferentes momentos en el desarrollo de la planta, y que nosotros pudiéramos escucharlos todos, desde la germinación, pasamos a la etapa vegetativa, y hasta ahí estuvo súper bonito, ¿no? Así dije, sí se logró, suena bien. Y entonces me dicen, ¿y qué vas a hacer con esos datos? Y yo así de, no lo había pensado, ¿qué voy a hacer con esos datos? Yo dije, pues se presentan en una instalación y ya, ¿no? Pero no, es que, no puede haber tanto esfuerzo en tu transferencia de información para que ahí lo dejes. Entonces se me ocurre que se hiciera una instalación sonora para teléfono móvil en jardines botánicos. Ya que íbamos a escuchar a las plantas, pues que este genoma de las plantas ambientaran los jardines botánicos y se volviera un espacio también sensible. No aparte de educación, sino también que se volvieran espacios sensibles. Entonces hicimos una aplicación geolocalizada donde estaba la aplicación en el Play Store, pero la bajaron porque hay que pagar cuotas y no hay dinero. Entonces la bajaron, pero igual les puedo pasar el enlace y la pueden descargar. Esta aplicación solo funciona activando GPS porque
Cuando identifica la aplicación que están adentro de un jardín botánico, se va a liberar el candado para que suene la sonificación. Ustedes se salen para decir, no, tienes que estar ahí adentro, conviviendo con las plantas, escuchando a las plantas, interaccionando con ellas. A mí esto se me hace muy bonito porque se volvió un aspecto además educativo, también contemplativo, sensible hacia los organismos vegetales. Entonces, bueno, participan un montón de jardines botánicos dentro del país. Y pues aquí doy agradecimientos a la gente porque obviamente yo no hice la aplicación, yo no soy programadora, medio les sé mover ahí, pero no. Entonces estuvo el estudio Quali que me ayudó, el doctor Hugo Solís que me ayudó con la sonificación, la maestra Rosete, mis maestros de la maestría, pues fueron muchas personas. Y bueno, lo de los jardines ya se los expliqué, vamos a pasar a escuchar, porque este sistema pues obviamente también va a funcionar para el ADN del ajolote. Pero el video está en YouTube, les recomiendo que lo escuchen con audífonos, porque aparte se escucha el paneo cuando van saliendo de un lado a otro. Incluso lo han ocupado en sesiones de yoga o de meditación porque se les hace así como súper tranquilo. Esta bocina no tiene un rango audible muy amplio, tiene notas muy graves y por eso suena así como... y tiene notas muy agudas también. Entonces sí les recomiendo que lo escuchen en sus casas. También tenemos esta sonificación, acuérdense más o menos de cómo sonó el de la planta, porque ahora van a escuchar, la planta tiene 5 cromosomas, el ajolote tiene 14, entonces van a escuchar también esta saturación de bases nitrogenadas que están siendo sonificadas, o sea, era una cantidad inmensa de información. De hecho, el de la planta, cuando ¿cómo se dice? Yo quise exportar el archivo de audio, me dijo que duraba 1 año. Y yo así de, es muchísimo, o sea, no logré hacer un diseño de sonificación que sistematizara tanta cantidad de información. Creo que es como el siguiente paso que quiero hacer porque me come así como la costilla de que lo necesito hacer. Y la otra opción que me dio mi tutor es, dice, haz como una especie de radio en el internet y que tu obra dure 1 año y que si entra uno en enero no va a escuchar lo mismo que en diciembre. Pues sí, pero se necesitaba dar dinero para hacer eso porque no es gratuito hacerlo. Entonces dije, chin, es mucho porque hay que mantener 1 año corriendo la computadora. Entonces dije, chin, eso será. Pero también es como un proyecto que tengo ahí que quiero llevar a cabo. No quedarme ahí porque a final de cuentas lo que encuentran en la aplicación pues es el primer pedacito de genoma de la planta. Entonces, ahí está el centro de cómputo. Ah, pues voy a meter ahí mis papeles. Que no. Oh, sí, habla con la rectora. Bueno, ahí hay una posibilidad para trabajar. Se supone que es el más grande de Latinoamérica. Hay que pedir el apoyo. Entonces, recuerden a la planta porque ahora viene el ADN del ajolote.
De Luna. Ajá, de la UNAM. No ayuda mucho el audio porque suena muy bonito. Todas estas ondas graves. Uno de los que me gusta mucho porque empecé como a relacionarme con muchas más comunidades, mucha más gente. Empezamos a dialogar con más gente. Se volvió un arte crítico bien bonito sobre problemas socioambientales. Y pues ahí va caminando este proyecto, como que no lo dejamos. Es justo este que les traemos acá. Es un sistema de zonificación que ya no depende del ADN, pero sí depende de las condiciones fisiológicas de las plantas, de la evotranspiración. Es un sistema bien simple, que de hecho siempre quiero dar un taller en la UAP en biología para que aprendan a hacer su propio sistema de zonificación y puedan escuchar los procesos fisiológicos de las plantas. Considera los estomas y todas las transpiraciones que están siendo a partir de estos, así que no tiene mucha complejidad. Se ponen sensores en el en vez de las hojas y va a ir capturando todas estas emisiones y estos pequeños microclimas de las capas límites que están en las hojas. Entonces, con esta idea se pensó que nosotros pudiéramos conversar con las plantas, por eso se llama caja dialogadora interespecie, porque la idea es que ahorita van a pasar, se van a poner los audífonos y van a empezar a dialogar con ella y van a escuchar cómo la planta va modificando su fisiología cuando le hablan. Es bien bonito. A las señoras les encanta este proyecto. Así, la planta sí me responde. Entonces es bien bonito porque más allá de ser un proyecto académico, se está volviendo un proyecto mucho más social, que dices, pues voy con la señora y hoy voy con unos niños y estamos haciendo educación y ambiental. Entonces a mí me encanta. Les voy a pasar aquí unas experiencias que hemos tenido. Me voy a pasar rápido para que bueno, así empezó este proyecto. ¿Conocen Arduino? Sí. Pues Arduino es una computadorcita súper sencilla. Lo ocupan los de secundaria. Realmente, pero es muy, muy aplicable si la sabemos ocupar y si somos coherentes con lo que queremos hacer. Aquí está mal, era mi prototipo, yo la puse ahí para ver si funcionaba. Es un sensor de TH22 que captura únicamente temperatura y humedad muy localizada. Tiene una plaquita y te está capturando estos pequeños microclimas. Entonces, si nosotros la poníamos en vez de las hojas, captura la información de la capa límite y todas las evotranspiraciones que está teniendo en ese momento y en tiempo real se está haciendo la zonificación. Entonces, súper simple. Ahí, pues nada, es que realmente esto todo está en línea, o sea, ustedes ponen sensor de TH22 y les aparece toda la paquetería y todo el código, entonces aparte son muy sencillos. Ay, ya no puedo. Ya. Entonces esto me gustó porque empezamos a hacer arte de protesta, nos dijeron, es que quiero que vengan a hacer este arte y fuimos aquí a una jornada sonora en la Casa de los Pueblos donde tomaron la empresa Bonafón, porque pues ya saben, sí saben dónde se hizo el socavón, ahí por Cholula, pues fue porque habían tomado esta planta, estaban extrayendo tanta agua, cuando la toman, obviamente ya no están extrayendo el agua, que el agua se tuvo que ir a algún lado y se formó este socavón. El pueblo tenía la intención de volver esta planta de Bonafón un centro cultural, lamentablemente no se pudo, otra vez está usando la Bonafón, pero en ese momento estuvo muy bonito, o sea, como esta colectividad de arte de protesta que sentimos y estuvo muy bonito. Ahí estamos todos presentando, hicimos una caminata sonora con otro artista, porque cuando fuimos acá los niños bien emocionados y cuando vamos a la ciudad los niños así de plantas, wow, así, a mí me vale, pero ellos así bien emocionados, que había un niño y Esteban está de testigo que decía, yo quiero escuchar mi pitayo, vayan a mi casa, quiero escuchar a mi pitayo. Entonces se vuelven o momentos bien bonitos. En un lugar hicimos una improvisación sonora donde pusimos a tocar a la plantita, la estábamos escuchando, hicimos una improvisación con palmas y los niños estaban aplaudiendo y comunicándose con la plantita y de repente empezaron a sonar los pajaritos, las chicharras, se hizo un concierto ahí muy natural y de repente Esteban dirigió a los niños, les dijo, ya, silencio, apagamos la cajita y curiosamente todos se callaron, aves, insectos, todo.
quedó un silencio como si hubiera sido el cierre de este evento orquestal, no sé, estuvo bien padre, hasta el profesor casi llora, pero estuvo súper bonito. Entonces, como que ahí te das cuenta que lo que estás haciendo no está tan loco, ¿no? Porque de repente dicen, está bien loca la bióloga, pero o sea, les gusta. De repente nos invitaron a esta universidad interserrana en Sautla, no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero nos gustó mucho su programa porque es una universidad campesina y los maestros son los mismos campesinos, entonces está súper bonita y hay un montón de gente que va a hacer sus maestrías y la riqueza de que tu profesor, no estoy diciendo que sea mal que los profesores sean los académicos, ¿no? Pero el que te enseñe también el agricultor, el que vive en la tierra y el que sabe, también es muy enriquecedor para los proyectos. Entonces ahí conectamos la cajita a un árbol, que se ve ahí de las hojitas, y ahí salió un hippie. Salió un muchacho y dijo, yo me quiero aventar un jam con la plantita. Y sonó bien chido, o sea, la verdad es que le quedó súper bonita su improvisación. Y aquí está. Casi no suena su flautita. Sí, casi no suena. Pero les voy a subir estos videos. Estos no los he subido, los tengo ahí para nada. Pero la verdad es que fue un momento súper sonar bonito. desde la computadora. A ver, sin pero no tiene tanto. Es que suena diferente. Nos comentó de dónde venía su instrumento. La verdad es que ese día se sintió mucha paz, porque su instrumento nos contó que venía de... No me acuerdo, sí es. Era de Medio Oriente. No, sonaba súper... Y luego el airecito y el bosquecito, pues todos estábamos así muy contentos. Y finalmente, pues este proyecto se volvió un poquito más de presentación porque nos gusta tocar y ahí está. Emanuel fue el que nos ayuda a la programación y a la construcción de los artefactos. Y bueno, Esteban, que es el guitarrista de Herbenses, y ahí estoy yo también. Empezamos a hacer un proyecto mucho más musical y próximamente vamos a ambientar un documental de anfibios. Entonces, estamos muy emocionados. Y a ver si... También está la planta. Ajá, y aquí está la plantita, que de hecho es la misma que esta. Entonces nos estamos conformando como un ensamble interespecie musical. Entonces cuando tengamos presentación vayan a ver. O sea, y pues ya, por mi parte, no sé si tienen preguntas o... Ustedes, se siente muy bonito regresar a la facultad y más ahora sí explicándole a las futuras generaciones. Entonces me toca el día de hoy contarles un poquito de nuestro proyecto que hacemos. Como les mencionaba el Doc, yo estoy ahorita en una UMA, que es el Santuario del Jaguar Yagul. Sin embargo, nosotros tenemos una fundación y la fundación es Jaguares en la Selva. Algunas pueden conocerla como Jaguares en la Selva, otros como Jaguars into the Wild, es bastante sonado de hecho. Y tenemos proyectos principalmente enfocados en los felinos. El proyecto inicial y de manera general es el protocolo de asilvestramiento de felinos neotropicales de México.
donde nosotros pretendemos abarcar las 6 especies de felinos que tenemos. Sin embargo, el día de hoy les voy a platicar un caso de éxito que se llevó a cabo con el felino más grande de todo el continente americano, que son los jaguares. Entonces, es el tema que les voy a hablar el día de hoy. Si han tenido alguna duda, igual pueden interrumpirme para que no se vayan perdiendo. Bueno, antes de adentrar en este protocolo, hay que hablarles un poquito de los proyectos de éxito que se han realizado en México. De entre los más importantes es el bisonte americano, albatro patas negras, lobo mexicano, cóndor californiano e incluso el perrito de la pradera. Son casos de éxito que algunos conocen y otros no, pero es muy importante mencionarlos porque es un preámbulo de este gran proyecto. Y así como otras instituciones se dedican a diferentes especies, nosotros nos dedicamos a los felinos. Entonces, empezamos con el más emblemático, que es el jaguar. Primero que nada, la conservación de estos grandes carnívoros o de estas grandes especies es una problemática en que engloba muchísimos puntos. Es un desafío global realmente porque se enfrenta a diversas problemáticas que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Sin embargo, el poder acabar con estos conflictos es bastante difícil y por eso es que nosotros nos enfocamos en este proyecto. Entonces vamos a dar un vistazo general de este gran protocolo. Primero que nada, ¿qué conflictos enfrentamos? Conflictos ganaderos. Y ahí no quiero que nos sintamos agredidos, principalmente porque somos veterinarios y nos dedicamos también a este tipo de especies, pero muchos realmente generamos conflictos por la desinformación que le damos algunas veces a los productores. Y también la desinformación y así como la mentalidad que tienen algunos productores es que los grandes felinos o diferentes animales silvestres están dañando las producciones. Entonces es un grave conflicto al cual se enfrenta. Otro, algo muy importante, que es el cambio de uso de suelo dedicado a la agricultura o el crecimiento poblacional. Entonces es otro conflicto. Fragmentación, disminución de su hábitat natural por diferentes circunstancias, que son las anteriores y otras. Algo muy emblemático son las actividades antropogénicas. Actualmente estamos viviendo la era del antropoceno, o sea, la era del hombre, donde nosotros estamos llenos de actividades que ahora afectan a diferentes animales silvestres. Entonces, otra problemática que resulta es la caza furtiva. Sea caza furtiva simplemente por gusto o incluso de subsistencia, porque recordemos que en algunas comunidades también existe este tipo de caza. Entonces, viene una gran pregunta. ¿La conservación, las actividades antropogénicas y las actividades productivas creen que sean realmente compatibles? Ahora, para enfocarnos un poquito ya más en nuestro proyecto, nosotros tenemos un único fin, que es la reversión de crisis de la biodiversidad actual. Esto va a ser mediante la restauración de ecosistemas complejos y funcionales. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Por medio de especies. ¿A cuál nos encargamos? Depredadores topes, la emblemática que es el jaguar. Depredadores topes, recordemos que no tienen ninguno o escasos depredadores naturales, a excepción de nosotros que somos el depredador de todo tipo de cosas. Y nosotros al encargarnos de estos depredadores tope, ayudamos a la biodiversidad biológica, ya que de esta manera nosotros también controlamos poblaciones, porque recordemos que ellos son depredadores. Entonces, el controlar poblaciones también nos va a ayudar a revertir los daños que se realizan en los ecosistemas, porque a su vez ayudamos a la cobertura vegetal. Un claro ejemplo es que los jaguares cazan principalmente herbívoros, grandes herbívoros. Estos herbívoros, si no fueran controlados, desgraciadamente, empezarían a consumir toda la cobertura vegetal que hay a su paso, generando así, poco a poco y paso a paso, acabar con todo lo que hay a su alrededor. De esta manera se puede generar una desertificación. Y posteriormente, ¿qué viene? Pues que se empiecen a consumir los mantos acuíferos. Y desgraciadamente, se puede provocar un daño irreversible. Entonces ayudamos de esta manera. Otro gran punto que es la salud de ecosistema. Nuevamente, fomentamos un equilibrio en mantener este tipo de animales. Y aquí viene un término muy famoso que resultó desde hace unos años y es muy conocido por nosotros los veterinarios, que es WOCRE. De esta manera nosotros ayudamos a la salud porque evitamos que haya dispersión de enfermedades, porque recordemos que estos felinos normalmente van a cazar principalmente animales bastante longevos que principalmente ya tienen enfermedades o animales indefensos que muchas veces ni siquiera son aptos para poder sobrevivir. Entonces también esto nos va a ayudar. Y a su vez, este
este depredador va a aumentar la densidad de necrófagos, o sea, carroñeros. Gran cantidad de aves carroñeras se ven beneficiados y otros animalitos por las cacerías que estos realizan. Entonces, también ayudamos de esta manera. Ahora, para que conozcamos un poquito más a detalle de lo que involucra este protocolo, hay que entender algunas palabritas clave, que son rehabilitación. La rehabilitación, ¿a qué se les viene a la mente cuando decimos esto? ¿Qué se les viene a la mente? A volver como a activar una habilidad que ya se tenía. Exactamente. La rehabilitación se va a enfocar principalmente en poder regenerar ciertas actividades o ciertas habilidades que tienen ciertos animales para cumplir su rol fundamental o para hacer algunas otras actividades. Y la habilitación es algo completamente diferente. ¿Qué creen que sea? O si lo conocen, ¿qué es? Generar esas capacidades. Exacto, generarlos. Un individuo que no puede hacerlo, lo va a generar, que es a lo que nosotros nos enfocamos y es lo que hicimos en este caso de éxito con las dos jaguares. Entonces nosotros habilitamos a 2 ejemplares de jaguar que vamos a ver un poquito más adelante. Y luego, el asilvestramiento, que meramente se va a referir a poder volver salvaje vagamente este término. Entonces nosotros nos encargamos de eso, poder regresar el lado salvaje, el lado feroz de estos animales. Y la introducción, ¿qué es la introducción? ¿No? Meter algo nuevo. Exacto. Entonces, en muchos casos de éxito, lo que hacen es introducir, que van traslocando o llevando a diferentes lugares especies. Nosotros también abarcamos esta parte, pero no es la inicial, y no en este caso. Y en el caso de reintroducción es que estamos casi suplementando algunas especies que ya las había y pues estamos complementando. Entonces son términos que tenemos que tener muy en cuenta para que vayamos entendiendo. Ahora, nosotros nos dedicamos principalmente a lo que les mencionaba, que es el asilvestramiento. Pero para ello no es nada fácil. Tenemos que juntar diferentes puntos que nos van a ayudar a llegar al mismo fin. Primero que nada, no dejemos de lado el trabajo comunitario, porque nosotros trabajamos muy de la mano con la comunidad, con la población, porque realmente los pobladores de esos lugares a donde llevamos estos animales son los que conocen más, son los que realmente saben qué hay en ese lugar, cuáles son las características y están más informados que nosotros. Entonces, ellos van muy de la mano con nosotros y por eso es que nosotros trabajamos con ejidatarios y comuneros. ¿Por qué con ellos? Principalmente por la tenencia de la tierra, ya que no toda la misma manera de tener la propiedad de un lugar es en todos los sitios. Por ejemplo, hay propiedad privada, pero también tenemos propiedad ejidal y propiedad comunal, que ellos son los que se van a encargar de decidir si sí se hace o no se hace. Entonces nosotros antes de implementar un proyecto hablamos con ellos para que ellos nos autoricen y nos dirijan en este proceso para que pueda ser un éxito. Y principalmente nosotros nos enfocamos en áreas naturales protegidas y en ADBCs, áreas destinadas voluntariamente a la conservación. ¿Alguien conoce esto? Sí, exactamente. Las ADBCs es un modelo que casi muchos desconocen, pero es algo muy importante, ya que las ADBCs es simplemente gente comunal, ejidal y de otro tipo que ha decidido de manera voluntaria donar sus terrenos para la conservación. Esta gente ya cambió el chip y ahora sí dice, no, pues yo lo que tengo es muy valioso, ya lo entendí y entonces por eso lo quiero destinar a conservar. Entonces nosotros nos enfocamos en estas partes porque ellos son los que se van a encargar de proteger a nuestros animales y por ende el hábitat. Ahora, ¿nosotros en qué les beneficiamos a ellos? Pues además de proveer información valiosa para ellos, también les damos transferencia de innovación tecnológica. Porque a esta gente, aunque nosotros digamos, ¿qué les va a interesar los animales? Realmente les interesa muchísimo más que nosotros. Porque muchos de ellos, como les mencionaban anteriormente, sí tienen esa conexión con la naturaleza y con todos los ejemplares. Entonces, cuando nosotros llegamos a explicarles nuestro proyecto para que nos den permiso, también les damos algo a cambio. Por ejemplo, mucha gente se interesa y cuando nos ve colocar cámaras trampa nos dicen, ¿y cómo funciona eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se va a hacer? Entonces nosotros lo que hacemos es darles capacitaciones para que ellos mismos sean parte de este proyecto, para que ellos mismos nos ayuden a colaborar y también monitorear a los animales y otro tipo de cosas. Entonces nosotros a cambio damos estas pláticas y todas las dudas que ellos
tengan, nosotros la resolvemos para que estén más informados y así ellos también van transmitiendo y transmitiendo esta información a otras comunidades, otros conocidos, etc. También algo muy importante es el equipo científico, donde nosotros entramos son los médicos veterinarios y los biólogos. La medicina veterinaria es de suma importancia en todas las áreas, principalmente en la conservación, porque es algo que ni siquiera está explorado tanto para los veterinarios. Ha sido un círculo muy cerrado hacia los biólogos, pero realmente nosotros tenemos una amplia rama para entrar en ese lugar, ya que nosotros sabemos de salud de ecosistemas, salud de los animales y cómo controlar este tipo de problemas. Entonces nosotros también entramos con gran importancia en esto. Y los biólogos, obviamente, no dejarlos aparte porque ellos son los pioneros casi en esta temática, porque ellos saben de monitoreo, rastreo y todas las técnicas que ellos saben que yo no. Y aparte tenemos un equipo técnico. El equipo técnico es sumamente importante porque sin ellos no se lleva a cabo nada. Dentro del equipo técnico tenemos arquitectos. ¿Por qué creen que arquitectos? ¿No? Pues para diseñar las áreas de cómo tiene que ser un recinto parecido. Exactamente. Ellos son los que tienen esa tecnología, ellos saben cómo diseñar. Nosotros tenemos la idea, se los decimos, pero ellos lo plasman. Entonces es sumamente importante este equipo y ellos nos dicen, no, pues tú lo quieres así, pero tienes que tener ciertas características. Entonces siempre involucramos también esta parte. Topógrafos igual, porque tienen que sacar un levantamiento primero del área donde nosotros vamos a instalar lo que sea que se nos ocurra. Desde el área donde nosotros llevamos el proyecto de asilvestramiento hasta el área donde se va a implementar. Ahorita un poquito más adelante les voy a contar por qué. Y por último, el gobierno. Tampoco vamos a dejar de lado a las leyes y principalmente a la parte legal, ya que nosotros vamos de la mano también. Nosotros somos una dependencia completamente privada. Sin embargo, no por ser privados vamos a dejar de lado lo que establece la ley. Entonces, nosotros siempre tomamos en cuenta desde la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Semarnat, Profepa y CONAM, principalmente en CONAM, porque recordemos que nosotros nos enfocamos en áreas naturales protegidas y en ADBs. Ahora, no todos los animales van a ser candidatos realmente para este proyecto. Nosotros tenemos ciertos lineamientos para elegirlos. Entonces, primero que nada, el origen y la procedencia. Como les mencionaba, nosotros vamos de la mano de la ley. Estos animales que nosotros ingresamos a nuestro proyecto, la mayoría han sido parte de decomisos por parte de Profepa. Entonces, estos decomisos normalmente se vienen ya sea de tráfico ilegal de especies o simplemente porque a alguien se le ocurrió tenerlo como mascota pero lo tenía en muy malas situaciones o ni siquiera lo tenía de manera legal y es cuando actúa Profepa y lo decomisa. Una vez que ellos obtienen a estos animalitos que son considerados como bienes semovientes propiedad de la nación, que esos actualmente, pero se va a ir modificando este término porque recordemos que ya entró en vigor la Ley General de Bienestar Animal. Entonces, por eso es que ahora se va a modificar quizá este término, pero actualmente sigue vigente. Ahora, el fenotipo y el genotipo es algo sumamente importante porque nosotros no podemos alterar la naturaleza, no podemos alterar el equilibrio que hay dentro de los ecosistemas. Entonces, además de nosotros poder ver la procedencia de estos animales, también analizamos el genoma. Realizamos diferentes muestras para determinar cuáles son 100% mexicanos. Aquellos que no lo son no entran en nuestro programa, solamente los mexicanos. Ahora, en el estado fisiológico también es algo muy importante porque son diversas características que nos van a determinar si podemos llegar al éxito o no podemos hacerlo. Entonces, principalmente nos enfocamos en neonatos o juveniles. Esto va a ser acorde también a la longevidad o a la esperanza de vida que se da por cada especie, porque recordamos que no todos los animales van a vivir el mismo tiempo. Entonces es acorde a la especie. La mayoría de nuestros ejemplares siempre tienen que ser menores o igual a un año porque son los más viables. En este tiempo, que es un año aproximadamente hasta año y medio, es el tiempo donde ellos van aprendiendo más rápidamente, donde están adquiriendo todas estas características que en la naturaleza les enseñarían sus padres. Entonces es por eso tan importante que nosotros seleccionamos a estos ejemplares. El estado etológico también es algo muy importante porque se los mencionaba.
La mayoría de los animales vienen de decomiso de Profepa, pero estos animales, al ser decomisos, ya tienen contacto humano. Muchos de ellos, así permanezcan mucho tiempo, se pueden improntar. O sea, se puede generar esa relación de confianza y de amenidad entre los humanos y los animales. Entonces, también procuramos que estos animales tengan el menor contacto humano y no estén improntados. Entonces, desde ahí se evalúan estos ejemplares si van a entrar a nuestro programa o no. Y por último, el estado de salud. Tienen que estar en perfecto estado de salud, principalmente físico, que es lo más fácil de determinar, porque obviamente en la naturaleza, que nos dicen, si hay algún animalito que se fracturó, por ejemplo, la patita o cosas así, es más propenso a que muera. Entonces, también sería algo contradictorio que nosotros tratemos de regresar a un animal que tiene diferentes dificultades físicas, pues porque no se va a desarrollar como nosotros lo esperamos, ni mucho menos se va a desenvolver en la naturaleza. Entonces, también examinamos muy bien esa parte. Y de la mano, exámenes clínicos, que estos se realizan desde que ellos ingresan y lo hacemos con todos nuestros ejemplares, sea desde los que van a ingresar al proyecto o los que se quedan con nosotros. Entonces, es algo fundamental. Ahora, para empezar con este proyecto hay diversas etapas. Nosotros manejamos 5 etapas principalmente. Y para determinar en qué etapa van a ingresar, sea en la 1 o en la 2, que es normalmente los que van a ingresar, es acorde nuevamente a las características anteriores, a la edad y a otras condiciones que ellos tengan. Por ejemplo, en el caso de que vamos a hablar el día de hoy, que son jaguares, entraron desde la etapa 1, porque eran muy pequeñitas. Pero tenemos otros ejemplares que se saltaron la 1 y pasaron a la etapa 2, porque pues ya tenían una edad mayor y tenían otras condiciones. Primero que nada, la etapa 1, que es la maternidad y crianza artificial. Los ejemplares de este caso tenían aproximadamente medio mes hasta un mes y medio. No sabemos estimarlo al 100%, pero es la edad con la que ingresaron estas dos. La edad que nosotros manejamos para ingresarlas a esta etapa debe ser de 3 a 15 semanas de edad aproximadamente. El objetivo de esta etapa se va a basar en la supervivencia, competencia, búsqueda de alimento, estimulación auditiva y sensorial, porque como son unos cachorritos y como se nos mencionaba es donde adquieren mayor conocimiento, nosotros vemos la manera de estimular estas capacidades que les van a resultar muy útiles posteriormente. Como estas eran muy pequeñitas y se les mencionaba, no podíamos tener contacto con ellos, o al menos muy bajo contacto, decidimos idear estos cojines. Estos cojines que nos sirvieron para que ellas se acercaran a consumir el alimento de manera voluntaria. Pero para que ellos aceptaran este cojín que simulaba el vientre de su madre, tuvimos que rociarlo de orina de una jaguar que en ese entonces era madre. Y en la parte de atrás y en la parte interna pusimos una bocina que emanaba el reclamo igual de la madre para que ellos dos se familiarizaran y se acercaran. Estos chupones que ellos tienen, o estas mamilas, también estaban en diferentes cantidades. Algunas tenían muy poco, otras estaban llenas y variado, para que simulara también como lo haría en la naturaleza. Estos cojines fueron muchísimos, no duraron obviamente por las características de estos animales, entonces tuvieron que replicar y replicar y replicar. Como les mencionaba, nosotros vemos la manera de estimular diferentes actitudes de ellos. Desde la audición, porque nosotros colocamos bocinas, que les mencionaba, es el llamado de la madre, pero también colocamos bocinas de ambientación natural, para que así ellos se familiaricen con el ambiente y todo lo que verían en la naturaleza. Y adicionalmente, en la manera de estimular el olfato, nosotros regamos esencia, ya sea de algún animalito que encontrarían en la naturaleza, como desde pecaríes, faisanes y otros, para que también vayan conociendo estos olores. Y pues como verán, este es un claro ejemplo de cuando estaba la primera etapa. Ok, aquí también ven los videos muy de cerquita porque es lo que se les mencionaba. Se trata de no tener contacto con ellos, pero como ellos eran muy pequeñitas, pues teníamos que estarlos monitoreando y por eso es que teníamos más contacto. Pero se trata de que no sea así. Para evitar el contacto con estos animales son adentrados en una instalación especializada. Esta instalación se conoce como simulador de vida silvestre. Y nosotros, para poder
como su nombre lo dice, simular el hábitat natural, lo aislamos completamente. Lo aislamos con plástico negro y malla sombra, lo más rústico, para que así evitáramos el contacto visual, el contacto directo de nosotros, sus cuidadores, hacia estos ejemplares. Entonces, para no perturbar este ambiente, lo que se utilizaban era trajes de camuflaje para que así no puedan verlos tan fácilmente. Tenemos diferentes torres de vigilancia para que así tampoco sea tan directa esta visión y pues se desempeñen como deberían de hacer. Posteriormente pasan a otra etapa que es el destete y el desarrollo comportamental. Aquí es a partir de los 3 hasta los 10 meses de edad principalmente. Como se les mencionaba, estas dos etapas son casi el inicio. Algunos entran a la primera y otros se saltan hasta esta. La importancia de esta etapa es la exploración del entorno, la adaptación a grandes cuerpos de agua, desarrollo físico y visual, desarrollo conductual y ocupacional. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, aquí ya empezamos a abrir otra sección del simulador, porque primero están solamente en media hectárea. Después de pasar esta etapa, ya están en una hectárea completa, porque ya conocen otro tipo de entorno, algo más nuevo, donde nosotros ya tenemos cuerpos de agua grande, porque recordemos que los jaguares son excelentes nadadores, entonces tienen que estar muy adaptados a este tipo de condiciones. Y también, durante este estado nosotros estimulamos otras actividades, por eso es que tenemos diferentes troncos, plataformas y todo tipo de cosas, para que aprendan desde afilar las garras, trepar, acechar y todo tipo de cosas. ¿Podemos poner el videito? Estas tomas se hicieron porque estaban probando qué tipo de collares se iban a utilizar para el momento de la liberación. Entonces aquí van a poder observar algunos collares que fueron los que se probaron en ese momento. Y ahí estamos viendo claramente cómo se desempeñan en los cuerpos de agua que nosotros manejamos. Esta es una de las ejemplares. Se puede ver un claro ejemplo de las plataformas y tenemos diferentes. Hay algunas pequeñas, hay algunas bajas, manejamos desde madrigueras, troncos bastante altos para que ellos se vean motivados a poder escalar. Y pues todo lo más similar a lo que harían en la naturaleza. Este cuerpo de agua que nosotros manejamos, actualmente nada más tenemos uno grande y los demás son pequeños, pero este gran cuerpo tiene de 80 a 100.000 litros de agua. Esto va a permitir el despliegue conductual característico de esta especie, porque como se los mencionaba, son excelentes nadadores, entonces aprenden a estimular desde el nado, el buceo, el desplazamiento y la caza. ¿De qué manera estimulamos la caza? Pues nosotros colocamos presas vivas desde algunas mojarras, algunas tilapias, que es lo más fácil que nosotros conseguimos, para poderlas ingresar a este lago y que ellas se vean motivadas también a darse un chapuzón y capturar estas presas. Este tipo de presas que nosotros manejamos en el agua son administradas por medio de un tubo que tenemos conectado desde la parte de afuera y así estos peces van bajando y ya los encuentran directamente en el agua cuando ellos se dan un chapuzón. Y también esta parte pues nos va a ayudar a que se adapten al ambiente, porque al menos donde nosotros manejamos la liberación de los jaguares son bastantes humedales y hay muchísimos cuerpos de agua, entonces es tan importante que ellos sepan desarrollarse en este tipo de características. Como se les mencionaba, aquí son 2 ejemplares, ahí estaban bastante adoptadas, no les daban miedo y se pasaban la mayor parte del tiempo en ese lugar. Este es el simulador de vida silvestre que se los mencionaba, tiene 1 hectárea de extensión en total. El cuerpo de agua, diferentes madrigueras que se les mencionaba, tenemos algunos cuerpos para que ellos trepen, ellos suban, y en la parte de aquí que ven la mallita es para que también nosotros podamos administrar otras presas más fácil. Aquí es donde está la escotilla para ingresar a estas presas. Y otro tipo de presas que nosotros administramos, como lo harían en la naturaleza, son desde conejos, liebres, ocofaisanes, pecarís y venados, que son los que nosotros manejamos. Entonces también tenemos diferentes escotillas para poderlos alimentar de manera sorpresiva y que ellos no se den cuenta. Para que ellos no se den cuenta tenemos diferentes compuertas corredizas. Un ejemplo es que aquí existe una puerta corrediza. Entonces cuando estos ejemplares se van de ese lado,
cerramos la compuerta, que se adapten, que estén ahí un rato, y cuando menos se le espera, nosotros ingresamos del otro lado para soltarle a las presas. Dejamos que estas presas se adapten y entren en confianza para que no las agarren así tan repentino, y ya cuando estén bien adaptadas, ahora sí, abrimos la compuerta y ellos ingresan para poder cazar de manera natural. Este simulador de vida silvestre pues nos ayuda a realizar principalmente el asilvestramiento, como se les mencionaba. Entonces, todas las actividades que se realizan en este lugar son sistemáticas y planificadas. Nosotros lo manejamos por cronogramas. Manejamos cronogramas de alimentación donde nosotros también determinamos cuándo es un momento de escasez de presa o de abundancia de presa, para simular lo más que se pueda. La naturaleza de estos animales muchas veces no van a tener el éxito de cazar, entonces también manejamos estos lapsos de tiempo para que ellos igual se vayan adaptando. Y en el caso de las actividades de mantenimiento también se realizan, porque no vamos a dejar todo olvidado esto y se va a destruir. Entonces por eso es que existen diferentes compuertas, para que así ellos se trasladen al otro lado o a uno y nosotros podamos ingresar cuando esté planificado a dar mantenimiento. Sea desde sacar algunos cadáveres que ya simplemente abandonaron y nosotros extraerlos para verificarlos, o también alguna toma de muestras de heces que hayan dejado y pues todo lo que requiera el mantenimiento. Y también de esta manera nosotros vamos a asegurar pues un óptimo funcionamiento de esta instalación y por ende el bienestar de los ejemplares que manejamos. Ahora, en la parte de este simulador es donde llevan a cabo hasta la etapa 3 únicamente. Este simulador, se me olvidó mencionarlo, está en Oaxaca, lo tenemos dentro de nuestra UNO. Ahí es nuestra sede inicial del simulador de vida silvestre, entonces está ubicado en ese lugar y culminan estas 3 etapas. Entonces la etapa 3, que es el asilvestramiento y simulaciones naturales, donde principalmente nos basamos en presas grandes. Solamente manejamos pecaris de collar y venados cola blanca principalmente, para que ellos empiecen a adaptarse a estas presas de mayor tamaño, que son las que van a enfrentar en la naturaleza. Entonces es importantísimo que ellos sepan cazar sí o sí este tipo de presas. Para que ellos puedan lograr cazar este tipo de presas, manejamos desde un inicio a las pequeñas, que se les mencionaba, son conejos y liebres, poco faisanes. Pero después pasamos a algo más importante para que aprendan a probar este tipo de carne, que es distribuir pequeños trozos de carne en el simulador de vida silvestre. Después de los trozos y que veamos que lo hayan aceptado perfectamente, pasamos a piezas. Y también, para la administración de piezas tiene un orden. Nosotros primero sacrificamos a los pecaris o a los venados. Lo primero que ingresamos son los órganos internos. De ahí pasamos a extremidades. De ahí pasamos a costillas y todo el tórax. Y por último pasamos a la cabeza, donde nosotros lo que tratamos, por ejemplo, en el caso de los pecaris, es mostrar lo más que se puedan los dientes, para que también ellos vayan familiarizando las características físicas de este tipo de presas y pues por ende no le tengan miedo a estos colmillos, porque recordemos que son bastante peligrosos. Entonces, pues primero tienen que conocer bien a la especie y así adaptarse. Ya cuando hayan logrado cazar, comer este tipo de piezas que nosotros ofrecemos, empezamos a ingresar pequeñas presas, pecaris bebés, y vamos subiendo el tamaño gradualmente para que logren cazar los adultos. Igual pasa con los venados. Metemos primero los cervatillos y vamos creciendo hasta llegar a los adultos. Entonces, en esta etapa es fundamental que ellos aprendan la interacción de predador-presa y pues hacemos la simulación de estas presas grandes y se enfoquen en los entornos sociales. Entorno social en este caso, porque como teníamos 2 ejemplares, que obviamente en la naturaleza no iba a ser algo común encontrarlo, porque normalmente son solitarios, pues aquí tenían que adaptarse al entorno social porque ellos se desarrollaron desde muy pequeñitos. Ahora, como les mencionaba, solamente llegamos hasta la etapa 3 en el simulador de vida silvestre que está en Oaxaca. De ahí pasamos a otra etapa que es la 4, pero esa no se desarrolla en Oaxaca, ese ya es en el sitio de liberación. En ese entonces, que fue en el año 2021, se pudo conseguir el apoyo de gobierno, pero únicamente de la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina fue quien nos dio el transporte de estos 2 ejemplares. Entonces, para llevar a cabo y culminar este proyecto, hicimos este traslado desde Oaxaca hasta la península de Yucatán, ya que en la península de Yucatán fue de donde ellas vinieron, específicamente de Quintana Roo. Allá en Quintana Roo nosotros hacemos la liberación nuevamente, porque siempre tratamos de regresar estos animales al lugar de donde ellos vinieron.
Entonces, llevamos a cabo este traslado. Y, como verán, todo el recorrido que se hizo no fue nada sencillo, como se los comentaba, fue desde Oaxaca hasta Quintana Roo. Entonces, primero fue vía terrestre, después vía aérea e incluso vía acuática. Porque en dicho año ocurrió lo que es un tsunami y muchos fenómenos naturales que ocurrieron en ese año y se inundó toda esa zona donde se iban a liberar. Entonces, pues se tuvo que adaptar dos de las canoas para poder llevar estos ejemplares y por ende la jaula, que era bastante pesada. Esta jaula era una tipo Tomahawk, que fue con lo que se capturó a estos ejemplares. Entonces, pues no fue nada sencillo ni siquiera el traslado. ¿Puedes poner el video? Específicamente, como se les decía, ahí en Quintana Roo es donde realizamos esta liberación. Pero no solamente es liberar por liberar. Allá en Quintana Roo nosotros tenemos otra instalación, otro simulador de vida silvestre, pero este lo llamamos unidad tropical, porque el hábitat es completamente diferente. El hábitat donde ellos se desarrollaron, que fue en Oaxaca, es pues un clima y además un hábitat completamente distinto, y tenían que adaptarse al nuevo entorno donde iban a permanecer el resto de su vida. Entonces por eso era importante que tuviéramos otro simulador. Este simulador era muchísimo más grande, tenía alrededor de 3.8 hectáreas de extensión. Y nuevamente, la ubicación de este simulador fue gracias a los comuneros y a los ejidatarios, porque ellos fueron los que donaron voluntariamente estas hectáreas para poder establecer estas instalaciones. Como sabemos, estas instalaciones, por muy sencillas que se vean, no son nada baratas. Entonces, en ese entonces, como ya estábamos solicitando el apoyo del gobierno, dieron una jugosa cantidad y se realizó este simulador. Este simulador, que es ya bastante grande, ahí ya no se tuvo la posibilidad de aislar completamente de manera visual por los costos y por la factibilidad del lugar. Entonces se tuvo que adaptar a lo que teníamos. Ahí igual, seguían metiendo presas de todo tipo, principalmente venados y otros pecaris, para que siguiéramos viendo que el desarrollo iba perfecto, que siguieran cazando, que se adaptaran perfectamente a este nuevo entorno. Ya estando allá en ese simulador, se empieza la etapa 4, que es la adaptación al entorno silvestre. Como se les mencionaba, es importante que ellos conozcan este lugar, este territorio. Entonces, los primeros días cuando ellos llegan, simplemente se les da el libre acceso para que ellos vayan conociendo poco a poco este entorno, se vayan familiarizando, incluso van a empezar a mostrar algunas conductas de territorialidad. Entre ellas dos, porque obviamente iban juntas, pero también ya con otras especies, porque como ya estaba en un lugar natural, obviamente ya eran otros animalitos, otros aromas, y se iban adaptando poco a poco y ellos mismos iban estableciendo también su territorio dentro de este simulador. Para llegar a esta etapa nosotros manejamos que sea de 24 a 36 meses de edad aproximadamente, donde nuestros objetivos, como se les mencionaba, es el conocimiento, la adaptación al entorno, territorialidad, enriquecimiento ambiental con organismos vivos, que son las presas que nosotros manejamos, y pues por ende evaluar cuál es la respuesta conductual ante las interacciones que tenían con humanos, porque ahí ya no estaba tapado, entonces ahí ya tenían fácil acceso o vista a nosotros. Desde que ellos fueron recuperados del simulador de vida silvestre que se tiene en Oaxaca, mostraron una diferencia hacia los humanos. Gruñían y hacían todo tipo de cosas para alejarnos. Entonces, por eso es que era importante evaluar que todo había resultado, que había resultado de manera exitosa, que de verdad estos animales tuvieran ese desapego hacia el humano, que lo que menos quisieran era observarlos. Entonces, como aquí ya no estaba tapado, se podía evaluar perfectamente estas acciones. Y por último, se pasa a la última etapa, que es la liberación y el seguimiento. Aquí es una etapa, pero en realidad son dos, porque una es la liberación y otra es el seguimiento. Pero pues lo manejamos como una sola. Para hacer la liberación y para poder evaluar que fue un éxito, no solamente se va a dejar así porque no vamos a saber de ellos. Entonces se colocan collares de telemetría. En ese entonces se ocuparon los de la marca Telonix, pero en nuestros nuevos proyectos queremos meter otra marca que es la Telenax, ya que Telonix tiene bastantes conflictos, bastantes problemitas y pierde la señal muy fácil o incluso ya ni siquiera manda señal. Entonces por eso es que se va a cambiar ahora la marca. Estos collares también
el tamaño de la caja es acorde al tiempo que se va a monitorear. Igual, nuevamente, como somos una dependencia privada, solamente se logró comprar los de 6 meses. Entonces, durante 6 meses es que se llevó a cabo este monitoreo y este seguimiento. Por eso es el tamaño también de la caja. Entre más tiempo, esta caja también va más y más grande y por ende es más molesto y más pesado para los ejemplares. Por eso es que desde antes se va calculando qué tipo de peso ellos pueden manejar y cómo hacerlo. Y para realizar esto se colocan los collares. Ya vimos que ellos establecieron este territorio dentro de la zona que nosotros manejamos. Y ahora sí procedemos a abrir las compuertas del simulador de vida silvestre, que es vida tropical, y se da liberación. El liberar estos dos ejemplares pues nos ayuda tanto al aumento de población viable, porque recordemos que desde el inicio se maneja la genética, entonces eran 100% mexicanos, entonces nos va a ayudar muchísimo a esta parte. Y por ende, estos animales al ser liberados van a cumplir el rol biológico, el rol ecológico que realmente tienen que desempeñar en los ecosistemas. Y como se los mencionaba, hacemos un monitoreo biológico y el seguimiento. Este monitoreo biológico también es por parte de los integrantes del equipo, pero principalmente es de los propietarios del lugar, comuneros y ejidatarios. Y de la mano va con CONAM si es que en ese momento se están haciendo monitoreos, porque como también es parte de área natural protegida o ADVCs, muchas veces coincide con que están haciendo algunos rastreos o monitoreos. Entonces, todo va de la mano, se hace por 3 partes de este monitoreo. Ahora, cuando nosotros logramos hacer este caso de éxito que fue con las 2 ejemplares, pues también se siguieron estrategias. ¿Qué estrategias? Pues el monitoreo satelital que se los mencionaba, donde por medio de esto podemos determinar qué tipo de comportamientos ellos desarrollan y qué tan exitosa es la liberación. Por medio de estas señales que dan los collares se puede determinar si tienen algún ámbito hogareño. Ámbito hogareño, ¿a qué nos referimos? Los jaguares de la naturaleza lo que hacen es recorrer y recorrer muchísimas y muchísimas hectáreas o muchísimos kilómetros. Pero cuando ellos establecen su territorio, lo que suelen hacer es cerrar un círculo casi para establecer su territorio. Entonces, al decir ámbito hogareño nos referimos a eso. Si ya establecieron este territorio o permanecen muchísimo tiempo en alguna zona. Muchas veces, si permanecen tiempo en esa zona, no solamente es por territorio, sino que algunas veces llegan a cazar presas grandes y pues permanecen mucho tiempo cerca para poderse alimentar continuamente de esta presa hasta culminarla. Y patrones de actividad, igual. Se monitorea qué tipo de acciones hacen, si recorren, si regresan, si suben árboles, si no lo hacen, todo tipo de cosas. El monitoreo indirecto que hacemos, que es por medio de las cámaras trampa en puntos estratégicos, esto, como se les mencionaba, es previo a una capacitación que se les brinda al equipo y también a la gente de ese mismo lugar. Entonces ellos ya tienen muy en la mente qué van a hacer. Entonces desde antes se colocan cámaras trampa o también se van rotando de acuerdo a lo que se necesita. Gracias a este tipo de monitoreos nosotros podemos verificar pues desde la condición física, documentar la presencia de presas o simplemente observar estas interacciones que tienen con las presas o con el ambiente. Como se les mencionaba, hacemos un monitoreo comunitario. Esto es por brigadas, principalmente de la localidad o del lugar. Ellos también se encargan del rastreo de huellas, excretas y rastros. En el caso de esta foto fue un recuerdo de cuando se hizo esa liberación. El líder de este grupo comunal es él. Él es el más interesado en este tipo de proyectos y fue el que dio el sí directo a hacer este proyecto. Y entonces él es el que coordinaba todo lo que se hacía en ese lugar y en ese momento. Entonces, como ya toda la población estaba informada, cuando ellos llegaban a ver alguna de las jaguares y decían, pues ese es su jaguar porque tiene collar, pues él iba hasta ese lugar para verificar que sí pasó, si dejó las huellitas y poderle seguir el rastro para poder ver que de verdad era nuestra ejemplar. Y también previo a esto se les dio una plática de concientización porque pues muchos de ellos eran cazadores. Entonces también se tenía que concientizar a esta gente para que minimizaran esas acciones y obviamente hicieran lo contrario, nos ayudaran. Y también se realiza atención y contingencias donde nosotros pues como se los mencionaba se informaba si algún jaguar estaba cerca y veíamos que era un fracaso, también se tenía la posibilidad de ir, atraparlo y regresar, porque como es un proyecto pionero, obviamente no sabíamos si iba a ser un éxito o no lo iba a ser, entonces siempre estábamos preparados
y si se podía recoger o no se podía. Y asimismo también dábamos atención a este tipo de eventos, seguimiento y captura, como se les mencionaba. Y la más importante, campañas de educación ambiental y sensibilización por el manejo del territorio. Cuando se realizó esto, además de informar a toda la población, también se les capacitó a otras poblaciones cercanas, ya que pues estos jaguares iban a pasar por esas poblaciones. Entonces teníamos que tener a todos en el mismo nivel y que todos supieran de este proyecto para que nos pudieran ayudar y pues siguiéramos con la educación ambiental. Pero ante todo proyecto siempre existen diversas dificultades. Esto no es nada sencillo y principalmente, ¿qué son los retos que nosotros enfrentamos? Pues el tipo de instalaciones. Como se los mencionaba, no son nada baratas, aunque se vean muy sencillas, requiere una inversión bastante grande. Entonces enfrentamos esto, poder llevar a cabo las instalaciones. Nosotros manejamos los simuladores de vida silvestre, que es una instalación única en todo México. Nadie más la tiene. Entonces, aunque sea muy sencilla, es algo pionero y algo muy importante. Entonces, no es nada fácil hacer este tipo de lugares que nosotros manejamos. La otra, los trámites legales. Porque aunque vayamos de la mano con el gobierno, son proyectos que son pioneros, son proyectos que no se han realizado y entonces no va a faltar el que diga, no, pues tú dices que va a ser un éxito, pero no se va a poder hacer. Porque seguro tus animales ya están improntados, porque seguramente va a salir mal y shalala. Entonces, también enfrentamos este tipo de problemáticas. Para poder hacer las liberaciones, además de hablar con la gente local, hablamos con los altos mandos, o sea, el gobierno. Entonces, también tenemos que pedir permisos, solicitar firmas para que de verdad nos dejen liberar a estos animales y todo vaya legalmente. Nosotros hacemos trámites desde Oaxaca, porque desde ahí nos tienen que firmar con Profepa, Semarnat y todo tipo de altos mandos de esas instituciones para que nos dejen desde trasladarlos, manejarlos de otra manera y liberarlos. Y una vez llegando al lugar donde se hace, también se habla con este tipo de, se trata con este tipo de problemas. El financiamiento, que es algo muy importante porque pues en todo se ocupa dinero. Entonces, es otra problemática. Tanto para las instalaciones, tanto para el mantenimiento, tanto para el personal, como para los insumos que se utilizan, el traslado desde la gasolina, todos los insumos de alimentos y todo lo que conlleva. El material, nuevamente, para hacer todo lo que nosotros realizamos en cada etapa y el personal capacitado. Normalmente, la gente cuando conoce este tipo de proyectos y otros que son realmente atractivos, todos dicen, yo le entro. Todos dicen, sí, está muy padre, yo lo quiero hacer. Pero no todos realmente tienen esa habilidad y ese compromiso de verdad hacerlo. Muchos de los que llegan simplemente se ven atraídos por este tipo de proyectos y quieren hacer de todo, pero no es nada sencillo. Todo conlleva a diferentes etapas y a diferentes actividades. Entonces todo es importante desde lo más mínimo que es limpiar hasta monitorear o liberarlos. Entonces siempre se pretende tener un equipo comprometido para poder llegar a nuestro fin, porque si también no hay una comunicación efectiva entre el equipo, nada puede ser posible y puede haber muchísimas fallas en el proceso. Y también algo muy importante para poder llegar hasta estos casos de éxito es evaluar diferentes cosas. La primera y lo más importante, la evaluación e interpretación etológica, que es lo primordial. No podemos liberar, como se les mencionaba, animales improntados. Entonces, se realizan diferentes evaluaciones. En el caso de los jaguares, nosotros manejamos 40 comportamientos básicos. 40 comportamientos que nosotros buscamos que ellos cumplan. Y de esos comportamientos se van desplegando algunas estrategias y conductas. Entonces, evaluamos que ellos lo cumplan a la perfección. Si no lo cumplen, ni modos, reprobaron y no son candidatos para la liberación. Entonces se tiene que evaluar muchísimo esta parte. La segunda, selección del sitio y características del hábitat. Como se los mencionaba, tiene que ser un hábitat viable. Un hábitat principalmente que esté dotado de vegetación y lo que ellos necesitan. Por eso es que nosotros manejamos ANPs y ADBCs. Pero nos enfrentamos a algo muy problemático, que es que ya se está disminuyendo el hábitat y también la calidad del hábitat. Entonces,
Se hacen muchísimas evaluaciones antes de poder seleccionar si, aunque de ahí vinieron, sea viable liberarlos en ese lugar. Entonces se hacen muchísimos seguimientos de qué tipo de vegetación hay, la densidad de población de presas, densidad de población de estos mismos depredadores. Incluso se evalúa si hay incidentes con alguna cacería, algunos incidentes de conflictos, tanto ganaderos como conflictos simplemente de desprecio de estos animales hacia la población, porque muchas poblaciones simplemente dicen, no, pues son peligrosos, no, ¿quién me va a venir a liberar estos? Entonces se hacen varias evaluaciones para determinar si sí va a ser el lugar idóneo y candidato para esto. Y el estado de salud, nuevamente, porque se verifica a lo largo de este proceso cómo van nuestros ejemplares, cómo van evolucionando. Nosotros manejamos 4 evaluaciones de salud. Al ingreso, casi ingreso, empezando con la segunda etapa, después en la tercera etapa, y la cuarta es sí o no. Dependiendo cómo salió en la tercera, se realiza la cuarta. Si no, pues simplemente se continúa con lo demás. Como se mencionaba en la parte etológica, lo que nosotros nos enfocamos principalmente es el despliegue comportamental para la respuesta animal-humano, territorialidad, obtención de alimentos, relación entre estímulos externos y estado cognitivo. En la parte de estímulos externos, nosotros manejamos también algunas maneras de aversivos, tanto de los humanos como algunas otras cosas. Un claro ejemplo es que nosotros hablamos, gritamos, hacemos algo que llame la atención al animal y se dé cuenta de nuestra presencia para evaluar qué tanta repulsión, de qué tanto, ¿qué palabra sería? Bueno, qué tanto nos van a decir, no, pues no te acerques a mí. Entonces manejamos desde ese tipo de estímulos ante los humanos, y aversivos manejamos también desde accionar un arma para que así ellos conozcan ese sonido, se alejen y le tengan miedo. Pues obviamente una vez liberados no sabemos si también pueden encontrarse con un cazador furtivo o se acerquen a alguna población que por desconocimiento o miedo también pueda sacar un arma y acabar con su vida. Entonces hacemos que ellos le teman tanto al sonido como a la misma arma. Otro tipo de aversivos que nosotros manejamos es el sonido de los perros. Nosotros acercamos a algunos perros cerca de ellos para que también los olfateen y los conozcan y los escuchen, y así también no quieran acercarse a los perros domésticos, ya que normalmente los cazadores lo que manejan son perros de búsqueda. Entonces también hacemos esta parte. Y por último, el estado cognitivo, que tiene que ver con el bienestar animal, que ellos estén bien, que no tengan estereotipos y otro tipo de cosas. Dentro del estado de salud, lo que nosotros manejamos es que tengan una condición corporal idónea. De hecho, antes de que sean liberados estos ejemplares, se trata de que ellos estén súper alimentados, súper bien, para que lo que ellos se adapten al nuevo entorno no tengan alguna deficiencia nutricional y tengan complicaciones por si no pueden cazar luego. Entonces se evalúa muy bien que no tengan ningún desarrollo físico que comprometa todo esto. Y también exámenes clínicos que se hacen a lo largo de estos 4 chequeos que manejamos, y medicina preventiva. La parte de la medicina preventiva es muy controversial. Se maneja acorde al sitio de liberación. Se evalúa también qué tipo de enfermedades hay presentes en ese lugar para saber si se van a desparasitar, si se van a vacunar o no. Y a su vez se evalúa también la incidencia de enfermedades presentes o la prevalencia que hay en el lugar donde nosotros lo desarrollamos, para que también nosotros no introduzcamos algún tipo de parásito, algún tipo de virus que no haya presente en donde nosotros vamos a hacer esta liberación. Entonces ahí es un poco controversial. A veces se realiza, a veces no. Eso va a depender mucho de las características y conforme la marcha se va decidiendo. Una parte fundamental que manejamos los médicos veterinarios es el protocolo integral de alimentación. Nosotros somos los encargados de poder determinar qué nutrientes y en qué cantidad los requieren. Entonces, para ello se maneja una dieta estratégica, manejando horarios diurnos, nocturnos, para hacerlo muy similar al hábitat o a la naturaleza. Vitaminas y nutrientes esenciales si es que lo requieren. Nosotros, como se hace una evaluación diaria, pues se va notando si bajaron de peso, si requieren alguna cosa, y nos damos cuenta también en los chequeos. Entonces, si es necesario, se suplementa. Y pues de esta manera también nos va a ayudar a que ellos tengan una respuesta inmune muy fuerte, y a su vez que garantice la supervivencia una vez liberados. Entonces, pues el manejo que nosotros realizamos es proactivo y
precisión. La parte importante que se les mencionaba, que es el sitio de liberación. También evaluamos la vegetación, si es adecuada o no, porque obviamente no podemos liberar animales que ni siquiera pertenezcan a ese hábitat, entonces se evalúa. Las presas, nuevamente, la disponibilidad de agua, corredores biológicos y, algo que se me olvidó mencionar, la liberación que nosotros manejamos es suave, porque nosotros tenemos otra instalación que es el simulador de vida silvestre, vida tropical, para que se adapten al entorno, pero eso también va a ser acorde al presupuesto. Porque si no conseguimos los fondos y si no tenemos dinero suficiente para hacer una preliberación en otro simulador, pues no nos queda de otra que hacer una liberación ruda, que es obviamente pues poderlos liberar simplemente así como llegan y que se vayan. Entonces manejamos estas dos, pero nos enfocamos en la suave. En cuestión de los análisis que se determinan es gracias a los collares de telemetría, donde nosotros hacemos mapas tanto de cobertura de presas como los riesgos que ellos involucran, porque se les da seguimiento. Durante estos seguimientos se evalúan qué tipo de lugares son los que ellos más frecuentan. Se hace un rastreo satelital y se puede determinar si es una zona bastante vulnerable por la población o si es una zona donde hay un vasto macizo forestal y pues permanecen en esos lugares. Y también, como se mencionaba, seguimos evaluando las áreas con bajo conflicto humano-felino, que no tengan ningún conflicto con estos animales en ese lugar. Y pues un video muy breve que resume este proyecto de liberación. En el caso de estas dos ejemplares, eran dos hembras, se les dio el nombre de Celestún Petén y Nicteja. En el caso de estos dos ejemplares fue un éxito, empezó desde el año 2016 y se liberaron en el año 2021. Entonces, gracias a este gran hecho, a esta gran labor, nos pudimos convertir en el primer y único lugar en todo México que ha habilitado al ejemplar más grande de México y lo ha podido liberar de manera exitosa. Y pues eso sería todo, una frase también a manera de